Gracias por la parte del perdón. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos hace partícipes de tu gracia, de tu amor. Que podemos entrar plenamente hasta el trono de gracia y hallar perdón y oportuno socorro, Señor, en medio de todas nuestras necesidades, Señor. Yo bendigo a mi hermano, a mi hermana, Padre. Los santifico para ti y los declaro, Señor, fortalecidos en ti. Aún toda enfermedad, toda dolencia, Padre, se tiene que ir de los cuerpos, Padre. Toda opresión de las tinieblas, Señor. Y nos declaramos limpios en ti, santificados en ti, Padre, fortalecidos en ti, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, Señor. Te adoramos por siempre, Dios. Te doy el honor, te doy la gloria. Bendigo, tiendo mi mano sobre cada una de tus hijas y tus hijos, Señor. Los levanto delante de ti, Padre, y declaro nuevas fuerzas en ellos. Protegidos, Señor, con un manto precioso, guardados en ti, Padre. Aún revelación, Señor, de tu voluntad sobre ellos, como leíamos en el Salmo 32, Padre. Al ser perdonados, Señor, tú nos muestras, Señor, y nos haces entender, Padre, y nos enseña el camino que debemos andar. Y en esa comunión, Señor, yo sé que tus ojos, Señor, están puestos sobre tus hijas, sobre tus hijos, Señor. Has puesto para ayudarles en sus necesidades, en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad, Padre. Pues tú eres el Dios perfecto, quien nos ama. Y aceptamos ese amor, Padre, y vivimos para ti, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo. Sana tu pueblo, Señor, aún aquellos que han estado pasando por esta pandemia, Señor, que sus cuerpos han sido afectados, Dios mío. En el nombre de Jesús yo ordeno que sus cuerpos sean sanados, que sus pulmones respondan, Señor, para lo cual fueron hechos, Padre mío, por nuestro Padre Celestial. Y la sanidad, Padre, que proviene de ti, Padre, los llene y pueda levantarse aún de todo cáncer, de toda enfermedad, Padre, de todo diagnóstico médico que hayan hecho sobre mi hermano, presentamos esos diagnósticos, Padre, lo que dice, Padre mío, quizás esos laboratorios, Padre, lo que dicen los médicos, Señor, aún lo que nosotros mismos hemos dicho, Señor. Y yo creo, Padre mío, lo que dice tu palabra, que ante tu nombre se doblará toda rodilla, se someterá a todo nombre que se nombra, Padre. Y someto toda enfermedad, llámese como se llame, bajo tu nombre poderoso, Señor. Restauro y levanto a tus hijos, Señor. Allí donde están, Señor, reciban plena sanidad, fortaleza, aliento de vida, aliento de gracia, Señor, para cada uno de ellos, Padre. Oh Dios, gracias, gracias porque muestras tu amor, Señor. Como dice tu palabra, en que siendo aún pecadores, tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Levanto a mi hermano, levanto a mi hermana, le saco a libertad, Padre. Todo temor, toda opresión, toda angustia se va ahora, Padre. Y lo imparto, Señor, ese manto de gozo y de alegría sobre cada uno de ellos, Padre. Gracias porque estás allí. Gracias porque estás alentando. Gracias porque estás sanando. Te está fortaleciendo, Padre. Estás actuando, Señor, aún en las finanzas, en los negocios, en los lugares de trabajo de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Allí tu gloria, tu gracia, tu bondad, tu misericordia se hace patente, Dios mío. Y declaro esta semana en bendición a tus hijos, a tus hijas, Padre, protegidos bajo tu manto poderoso. Y solamente, Señor, actuará tu voluntad en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Muchas gracias, Padre. Descansamos en ti, esperamos en ti, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué gozo el poder estar con ustedes en este día. Así sea, a través de estos medios, ver la bendición de Dios, la gracia. Pueden seguirnos si se interrumpe en cualquier momento la transmisión por Facebook, a veces se cae la señal. Pueden seguirnos también a través de la emisora que estamos transmitiendo, y la consiguen como Emisora Cristiana Sinaí por la página web, o también a través de la aplicación. En la aplicación nos encuentran como Iglesia Cristiana Sinaí. La pueden instalar en su teléfono si es Android.
Ahí nos pueden acompañar a través de esos medios también. Creo que es más estable la señal. Además puede continuar escuchando música y algunos mensajes que transmitimos a través de estos medios. Yo sé que son tiempos de buscar de Dios, que son tiempos difíciles, que somos sacudidos, que voy a decirlo así, aguas inundan nuevamente, muchas veces nuestra alma y sentimos que ya no podemos más. Fuegos se arden dentro de nosotros al ver tanta maldad, al ver tanta cosa que está pasando. Pero tenemos que descansar en los brazos del Señor y decirle, Señor, yo creo que la última palabra en medio de todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, en nuestras ciudades, en las naciones del mundo, la tiene el Señor y Él no ha perdido el control. Tal vez, como dice la palabra, son principios de dolores. Apenas son principios, imagínense lo que vendrá después. Pero no es para angustiarnos, porque la promesa de Dios es estar con nosotros todos los días, en todo momento, hasta el fin del mundo. Y ahí es donde como cristianos, como personas, nos tenemos que aferrar. Por eso es tan importante compartir la cena del Señor en todo lo que estamos haciendo. Porque creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros, tú y yo, viviéramos en libertad. Recibirle nuestro corazón. Decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Habita en mi corazón. Ven, haga morada en mí. Y yo sé, y la promesa es que Él viene con su Espíritu Santo, te llena, te da la capacidad para resistir, para enfrentar y para salir victorioso en cualquier situación que tú estés enfrentando. La salida de este tiempo no es la solución de un hombre. Quizá le pedimos soluciones a los presidentes, a los gobernantes, a cualquier medio violento, podría decirlo así, pero la solución nunca la vamos a encontrar en el hombre. Aún la Biblia dice que cuando el hombre diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre la tierra. No porque Dios sea un Dios lleno de ira, de rabia, sino porque Él nos está llamando al arrepentimiento. Y dice ahí en Primera de Pedro que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Señor. Todo tiene su propósito, pero podemos hacer difícil la carga en la medida que nosotros aprendamos a enfrentarla. Si nos angustiamos, si decimos no sé para dónde va esta pandemia, le da uno de todo al mirar la gente que sabiendo que está en pleno pico de pandemia, sin cubrebocas, sin nada, y uno dice, Señor, definitivamente hasta que no llega las cosas a nuestra vida no aprendemos. Pero ¿quién puede contra, digo yo, una generación rebelde, difícil, dura? Igual hay que reclamar los derechos, pero no en la forma como los hacemos. Y creo que nuestros derechos los imparte Dios porque Dios es justo. Yo creo en la justicia de Dios. Él no se queda con nada. Yo sé que Él va a sacar adelante al pobre, al menesteroso, al que espere en Él. Y nosotros como iglesia le insistimos a que esperen en el Señor. No te afanes. Clama, gime. Viene a mi memoria el sobrino de Abraham, Lot, estando en Sodoma y Gomorra, como la maldad se multiplicaba, y dice en el Nuevo Testamento que él afligía su espíritu al ver la maldad que había, pero no podía hacer nada. ¿Sabe qué hizo Dios con él? Lo sacó, lo libró, y después vino juicio sobre esas dos ciudades. Y está escrita ahí en la Biblia, en Génesis capítulo 19, cómo se había multiplicado la maldad. Y la maldad tiene un punto donde Dios dice, ya no la aguanto más. Y comienzan a venir juicios de Dios. Estamos pasando constantemente situaciones difíciles, donde no podemos entender ni comprender qué es lo que Dios está haciendo. No lo alcanzamos a comprender muchas veces. Y a veces nosotros le decimos, Señor, ¿qué está pasando en medio de todo esto? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver esa gracia, esa misericordia tuya de una manera diferente. A entender lo que está sucediendo. Nuestra angustia, y a veces vienen momentos de opresión en nuestra vida. Y es lo que he venido compartiéndole esta semana a la luz del primer capítulo de Primera de Samuel, más en un personaje, en Ana. Y yo estos 15 días, tal vez estas 3 semanas, le he venido compartiendo a través de los devocionales, inclusive en el mensaje que les compartí ahora 8 días, les llevo a la esperanza que tenemos en el Señor. No hay otra salida, nuestra confianza puesta en el Señor. Yo les decía cómo actuar cuando las situaciones son críticas, como el caso de Noé, estuve compartiendo de los días de Noé. Y el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Noé así serán
los días de la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesucristo. Estarán casándose y dándose en casamiento. Habrá maldad en todo lugar, bebiendo, comiendo, cuando el Señor les llega como ladrón en la noche, a la hora que menos esperan. Pero en medio de todo, aún la sentencia que Dios dio a esa generación de Noé halló gracia delante de Dios y salvó su familia. Y es un cuadro de lo que Dios espera de nosotros también, que a través de la fe por Jesucristo, ya no un arca hecha de madera, sino el arca que en forma figurada es el Señor Jesucristo, nuestra familia, no solamente nosotros. Cada uno, voy a decirlo de una forma como dicen los jóvenes o como decíamos un tiempo atrás, cada uno trata de salvar su propio pellejo, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra vida en sus manos y Él sabrá lo que hace en todos los tiempos que vienen. Y juntamente, si usted lee sin asustarse, sin tener temor, lee Apocalipsis, lee los capítulos 24, 25 de Mateo, de Lucas, 23, todo donde se anuncian los tiempos finales. No son los mejores tiempos, no es un avivamiento sobre toda la tierra para que haya un reinado del Señor. No son esos los últimos tiempos, sino son guerras, rumores de guerra, habrán terremotos, son desastres naturales. Todo eso para que el hombre vuelva el corazón a Dios, pero ni aún así, dice la palabra, lo van a hacer. Y cada vez las generaciones se van volviendo más violentas. Y cada vez los hijos son más rebeldes. Y les caracteriza la rebeldía. Y lo peor de todo es que aún como cristianos, conociendo de Dios, seguimos la corriente de este mundo. Peleamos en la forma equivocada. Peleamos contra sangre y carne y no como dice la palabra, que nos enseña y nos advierte que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todo un mundo espiritual que se mueve. No baje la batalla espiritual. Noé venció confiando en Dios, halló gracia. Y lo que buscamos y lo que nos da Dios a través de Jesucristo justamente es la gracia. Les compartía también de David, cuando por causa del pecado, y estuvimos compartiendo los capítulos de segundo libro de Samuel, capítulo 11, 12, el 10 inclusive, como él por satisfacer la carne cae en adulterio y viene el juicio de Dios, la demanda de Dios sobre él. Y aunque ayunó, aunque oró, aunque clamó, por 7 días el hijo falleció. Pero él reconoció que había fallado delante de Dios. Le vinieron consecuencias por el pecado. Y yo les decía en esa enseñanza como Dios perdona el pecado, pero muchas veces quedan las consecuencias de nuestro pecado. Como quien dice, para que no se te olvide. Y hay marcas en nuestro cuerpo que nos hacen recordar que por una falta que cometimos, Dios actuó para traernos, para que volviéramos el corazón, como dice la palabra, de la locura. Y regresamos al Señor. Hay situaciones que eran marcadas. Hay cosas que nos tocó aceptar porque cometimos una falta. Y tenemos que cargar esa cruz que no era la que Dios tenía para nosotros. Pero a consecuencia de nuestra maldad, Dios nos coloca una cruz para llevar. Algunos maldicen esa cruz. Y no estoy hablando de la cruz del Calvario, porque ahí hay salvación. Sino la cruz, el yugo mejor, si lo quieren entender de esa manera, que nos es impuesto. Y Eclesiastés es bien claro en decir, en Lamentaciones, capítulo 3 dice que bueno al hombre a quien desde su juventud Dios le coloca el yugo, para que se someta. Y hay áreas en nuestra vida con las cuales luchamos. Y en este personaje que hemos estado viendo esta semana de Nana, hemos visto también cómo se enfrenta a una situación difícil. Y creo que nos habla mucho a los hogares. Este mes, generalmente, en la parte comercial, se celebra el Día de la Madre. Nosotros celebramos el Día de la Familia, para incluir a los padres, a los hijos, el Día de los Hijos. Yo no sé si hay un Día de los Hijos, hay un Día de los Niños. Pero celebramos el Día de la Familia y ese día llevamos a que juntos, como familia, fortalezcamos las relaciones, que si hay diferencia, las podamos llevar a la cruz y decirle, Señor, que no haya más guerra, no haya más batalla en los hogares. Con nuestros padres a veces hay resentimientos que quedaron, que aunque hayan pasado a la presencia del Señor, todavía le echamos la culpa a ellos de nuestros fracasos,
de no haber salido adelante. Unos porque no les enseñaron, otros porque no supieron impartir autoridad y otros porque nos crecimos bajo la sombra de ellos consentidos, que nos dieron todo y cuando nosotros teníamos que responder, como no estaban ellos, no somos capaces de responder. Es la generación que se está levantando. Y el cuadro de Ana es un cuadro de un hogar atípico. ¿Por qué digo atípico? Porque Elcana, que es el personaje, es un sacerdote, tiene 2 esposas. En ese tiempo, por la dureza de corazón, dice la palabra, Moisés había permitido la poligamia y había permitido el divorcio. Y Jesús, el Señor Jesucristo dice, no fue así desde el principio. Y le preguntaron, ¿y por qué Moisés lo permitió? Y él le dijo, por la dureza de corazón. Y muchas veces el conflicto que hay en los hogares, y conozco muchos hogares, que donde ha habido infidelidad, donde el esposo no se conforma con su esposa, sino que tiene la amante, la otra. Y es un conflicto, una competencia, un corazón dividido que siempre va a traer consecuencias nefastas. Y a lo mejor quedó escrito esto, no lo ocultó, y tal vez uno pudiera decir, ¿por qué Dios no ocultó este pasaje? ¿Cómo así que un hombre con 2 mujeres? A la una amaba a Ana y le daba lo mejor, pero la otra le daba hijos. Ana era estéril y lo hemos venido viendo. Pero hay oportunidades que Dios tiene para todo. Tal vez las hermanas pueden entender mejor desde la perspectiva de Dios. Igual los hombres también han sufrido infidelidad de su esposa en muchas ocasiones. Y a veces es un juego que quema dentro del interior que no se puede apagar tan fácil. Y yo sé que los que han estado viviendo estas situaciones no ha sido fácil. Y han tenido que batallar con ese interior que quema a causa de lo que está pasando. Y muchas veces no hayan qué hacer. Generalmente se opta por el divorcio. Y se suelta. Yo no me aguanto más a este hombre, yo no me aguanto más a esta mujer. ¿Sabe qué es lo curioso de este pasaje? Que ni Penina, que ni Ana se dieron por vencidas en lo que se habían propuesto. Y nos enseña este pasaje la forma por luchar por lo que Dios nos ha entregado. ¿De qué servía la vida de Ana si no tenía hijos, aunque su esposo la amaba? ¿Y de qué servía para Penina tener un esposo donde lo estaba compartiendo con alguien que amaba más a la otra que a ella misma? Eso es una situación de hogar bien complicado, bien difícil, que en el contexto moderno no se va a aguantar nadie esa situación. Igual está prohibida la poligamia. O al menos algunos la aceptan. Y están normalizando en muchas naciones justamente eso. Pero hay una enseñanza tan especial en este pasaje. Cómo enfrentó Ana, igual Penina, y quiero compartir tal vez esta semana en los devocionales algunas cosas en cuanto a Penina, porque siempre la digo en el término vulgar, la satanizamos, pero ella también tiene una lucha. Solamente que ella no supo pelear como tenía que pelear. Se equivocó en la forma de batallar. Bien pudo ser esta historia al contrario, que Penina peleó sus derechos y la que se tuvo que quedar en vergüenza tal vez fue Ana. Pero la que luchó conforme los propósitos de Dios fue Ana. Creo que muchas de las personas que me escuchan dirían, no, lo mejor era la separación, porque es la opción primera que nosotros tomamos. Pero este pasaje nos enseña cómo una mujer puede guerrear por aquello que tanto necesita y es la bendición de Dios. Y eso es lo que ella pasa. Soporta y aguanta la opresión, la opresión que le causa Penina, la amargura de alma, la amargura de espíritu, como dice, la angustia de espíritu, como menciona ella. Y el día que iban al templo a adorar era tal vez, cada año, era tal vez el momento más crítico. Y ella cada día le amargaba más la vida. Hay una lucha dentro de nuestro interior por no doblegar nuestra alma. Y a veces peleamos en nuestras fuerzas. Y yo te digo, mi hermano, mi hermana, que cada vez que peleamos en nuestra fuerza está garantizado el fracaso. Pero cuando aprendamos a acudir al que nos puede ayudar,
nos libera, nos da lo que tanto necesitamos y hacemos callar, como dice Ana, en lo que meditamos ayer en el capítulo 2, versículo 1, que ahora sí va a poder llenar su boca de razones contra el adversario. Y lo voy a leer. Es el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Dice, y Ana oró después de que tuvo la bendición, ya tenía en sus brazos, y el niño a esa altura, cuando ella está haciendo este cántico, como aparece en la Biblia, el niño tenía más o menos de 2 a 3 años. Porque el tiempo del destete que llaman en la Biblia, que ya el niño podía andar por sí solo. Lo presentó al Señor, pero también para cumplir una promesa. Y la oración de ella, el capítulo 2, está cargado de un magnificar a Dios, un darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Realmente cuando somos liberados, cuando somos levantados, cuando obtenemos la victoria por lo tanto hemos nosotros luchado, hay un gozo, una alegría que no se puede describir con palabras porque nos quedaríamos cortos. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Por qué? Por cuanto me alegré en tu salvación. Y es interesante, y ayer le leía en la nueva traducción viviente, como esta expresión del versículo 1 dice, ahora sí tengo cómo responderle a los enemigos. ¿Cuál era el enemigo de ella? Tal vez, si lo miramos según la sangre, carne y sangre, como dice la palabra, decirle a Penina, mire, con lo que tú me afrentabas tanto, ahora puedo demostrar de que sí soy una mujer fructífera, no soy estéril. Y yo le decía y les he enseñado esta semana la sabiduría que tuvo esta mujer para tocar el corazón de Dios. Hay un momento y hay una guerra de voluntad, voy a decirlo de esa manera, dentro de nuestro interior que peleamos. Y a veces no queremos ser quebrantados, no queremos ser quebrados. A veces nos aguantamos situaciones y nos aguantamos situaciones, pero las aguantamos en nuestras propias fuerzas. Y no acudimos a quien tiene el poder para restaurar todas las cosas. A veces no queremos llegar al Señor y quebrar este vaso interior que hay dentro de nuestras vidas. Y por la dureza en nuestro corazón nos acomodamos a una situación y pensamos que es la voluntad de Dios el estar así. Ana pudo haber dicho, bueno, Señor, tú cerraste mi matriz, a lo mejor tú ni me escuchas, Señor, pues voy a seguir aguantándome hasta el día que me muera. Resignación. ¿Sabe que Ana no se resignó a la situación que estaba viviendo? Y creo que ese es el desafío que Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros. Y no estoy hablando solamente en el término del hogar. Sí, muchos hogares están batallando por infidelidad. Muchas personas ya prácticamente han hasta pasado los papeles para un divorcio y más de una vez han dicho me voy a divorciar. Mientras otras mujeres, hombres valientes han dicho yo voy a luchar. Y voy a reclamar lo que me fue encomendado en mi vida. Y aunque le duele el alma, aunque le duele el corazón, aunque sangre interiormente, dice, hay una batalla que yo la voy a librar, no en mis propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Por eso la exclamación de Ana tan contundente. Mi corazón se regocija en Jehová. No había solución en los médicos, no había solución en el esposo. Ni podía hacer callar, tal vez a lo mejor en el término vulgar, perdónenme como lo voy a decir, tal vez en una oración que hubiéramos hecho alguno de nosotros, Señor, ¿por qué no te llevas a Penina? Pero cuando uno ve los propósitos de Dios y una de las frases que yo le he compartido mucho este tiempo, estos días, es, Dios se quiere glorificar en ti. Porque el milagro de Ana, la respuesta que Dios le dio a Ana, no era solamente para solucionarle un problema, una dificultad momentánea, lo voy a decir así, para ella. ¿Cómo así momentánea? Sí, no podía tener familia y la solución para ella era tener familia y ya logró la victoria, sino también para que trascendieran por los tiempos, para que nosotros entendiéramos que un hombre, que una mujer que lucha en el poder de Dios, que derrama su corazón, que llora delante del Señor pidiendo ayuda, pidiendo la dignidad de ella, Dios responde.
Y ejemplos como estos, dice la palabra, que quedaron escritos para que nosotros apliquemos esos principios, para que nosotros conozcamos a Dios y podemos acercarnos a Dios. Y yo les he compartido y les comparto hoy que muchas veces orando por mujeres, hogares que no han tenido familia, hemos tomado este pasaje como ejemplo, igual del de Zacarías y Elizabeth en Lucas capítulo 1, como no podían tener familia y ya ancianos, ya avanzados de edad, hasta que Dios le da la promesa de tener un hijo. Y así nos enseña la Biblia que nosotros podemos salir adelante en medio de todas las cosas que nosotros enfrentamos, en medio de todas las situaciones que vivimos, porque tenemos mejor un Dios poderoso que nos ayuda a enfrentar cualquier situación. Y yo les decía esta semana, si tenemos que pasar por las aguas, como dice Isaías 41, vamos a pasar por las aguas. Si vamos a tener que pasar por ríos, lo vamos a pasar. Si vamos a tener que atravesar por fuego, lo vamos a hacer, pero con la plena confianza y seguridad de que Dios está por nuestra parte. El regocijo que está levantando Ana aquí es un regocijo, porque realmente cumplió lo que Dios le prometió y Dios cumplió. Y ella cumplió con lo que le prometió a Dios porque había un compromiso mutuo. Y es una mujer sabia, entendida. El libro de Proverbios dice, mujer sabia, ¿quién la hallará? Y hay una sabiduría especial. Y yo les decía que escribí por más de 17 años, 16 años devocionales para mis hermanas. Y hay todo un archivo de esos devocionales que queremos compartirlo más adelante. Y comprendí cómo mujeres valientes, guerreras que están escritas aquí en la palabra, obtuvieron la promesa porque no desfallecieron. Y en Dios no podemos desfallecer, sea cual sea la situación, no solamente en relación al hogar, sino en cualquier cosa que Dios haya encomendado en nuestras manos. Y cuando nos paramos seguros que ahí está la bendición de Dios, no hay enfermedad, no hay problema, no hay dificultad que no podamos vencer, porque Él está de nuestra parte. Así sea con nuestras últimas fuerzas, vamos a decirle, Señor, glorifícate en esto, Señor. Tú me creaste para tu gloria, para tu honra. Y eso significa que si Dios quiere mostrar su poder a aquellos que no le conocen, lo va a mostrar a través de ti. El asunto es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para someternos a esa voluntad de Dios? Hay gente, o hay mujeres mejor, o hay hombres. Y en el caso de la mujer, que Dios no les ha permitido tener familia. Ana reconoce que los hijos son dados por Dios. Por eso ella le ora y le dice, si te dignares ver a tu sierva y quitares la afrenta de mí, el hijo que me regales. Y es interesante, nuestra oración es general. A veces decimos, Señor, dame lo que tú quieras. Pero a veces no le ponemos sentido el por qué decimos las cosas. Ella era una mujer entendida, que las lágrimas, cuando secó las lágrimas, cuando dijo hasta aquí voy a llorar, hasta aquí voy a soltar, a contener todo aquello que he guardado en mi corazón y lo suelto delante del Señor, está quebrando esa vasija interior, la derrama delante de Dios. Y aunque es tratada de ebria por el sacerdote, lo puede leer usted en los versículos anteriores, se quiebra ese vaso. Toma la promesa. Y yo sé que Dios ha dado, como lo he compartido esta semana, promesas sobre ustedes, hermanos, que la tienen que aceptar. Y el día que tú la aceptas, que dice, Señor, cumple tu propósito en mí, ya no lucho más. Hay una actitud. Y hay algo que Dios no puede hacer. Hay cosas que nosotros podemos hacer. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay cosas también que Dios puede hacer y hay otras que Dios no puede hacer. No sé si me entendieron lo que le digo. Hay cosas que Dios puede hacer, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede obligarte a aceptar su voluntad. Tal vez tú has planificado todas las cosas, has planificado su vida. Hay personas que han dicho, bueno, Señor, desde temprano, y son personas entendidas. Y Señor, yo voy a planificar mi vida y yo aconsejo mucho a los adolescentes, a los jóvenes entre los, 15, 20, 22 años, planifiquen su vida. Pero planifíquela de acuerdo a
la dirección de Dios, a la bendición de Dios, al propósito de Dios. Estudie, desarrolle unas capacidades que tú puedas sostenerse, que pueda manejar la bendición de Dios y luego si piensa casarse y tener sus hijos. Y hay personas que han planificado su vida y el tiempo se está agotando y por ser tan estructurados y no aceptar la voluntad de Dios, simplemente el tiempo va pasando y no sé si pasó el tiempo de Dios. Y entran en angustias. No hay nada mejor que aceptar esa voluntad de Dios. Y hay una lucha interior, y yo le voy a llamar así, lucha de voluntades dentro de nosotros, porque Dios no puede completamente tratar de decir, de hacer las cosas en medio de todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Hay cosas que Dios no las va a permitir. Hay cosas que Dios está luchando dentro de nuestro interior. Hay un pasaje que yo leo constantemente y esta mañana lo escuchaba y lo entendía de una manera diferente en medio de todas las cosas. Y ese pasaje está en Romanos capítulo 12. Y un versículo que me lo sé de memoria, pero siempre tenía en cuenta el segundo versículo de Romanos capítulo 12, pero no había tenido en cuenta el versículo 1. Romanos capítulo 12, siempre tenía en cuenta el versículo 2, pero no había tenido en cuenta el versículo 1. Pablo allí nos enseña algo tan interesante que es cómo conocer la voluntad de Dios, y en el versículo 2 la expresa que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y simplemente yo me quedaba y di muchas enseñanzas diciendo que era no conformarnos, como dice el versículo 2, a este siglo, a la corriente de este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mi pregunta que amanecí esta mañana pensando es, ¿por qué muchas veces no conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo entendió Ana que la voluntad de Dios era que ella tenía hijos? Porque como mujer no aceptaba su condición. No aceptaba ser una mujer estéril. Conoció el poder de Dios, y yo creo que año a año que subían al templo a adorar, porque así lo hacían, así lo decía, que un lugar de adoración que tenían en Israel, año a año iban con las ofrendas, pero era interesante y es típico de los hogares, y he conocido a muchas familias que van al templo a adorar y mientras están en el templo adorando son santísimos. Casi les aparece una aureola aquí de santos. Pero salen y se les olvida la santidad. Ellos se reunían cada año tenían que subir a adorar. Bueno, nosotros lo hacíamos cada 8 días. Ya llevamos más de un año que no nos reunimos como iglesia. Y tal vez a algunos ya se les perdió la santidad y viven vidas normales. Pero cada vez que iban a adorar, creo que todo el camino, según el relato bíblico de Primera de Samuel, todo el camino era esa gotica que golpeaba el corazón de Ana haciéndolo sangrar. Y me imagino cuando entraban al templo, ahí sí, una cara de santidad, conmigo no pasa nada y como que todo está bien, pero salían del templo y seguían amargándole la vida a Ana. El caso de Penina. Por eso quiero dar una enseñanza de ella esta semana. Y a veces nos ponemos esas máscaras religiosas. Y a veces tratamos de buscar la voluntad de Dios y no nos conformamos a esta situación con amargura, con llanto, con lo que sea. Seguimos adelante y no me conformo a la situación que estoy viviendo. No me conformo a esta pobreza, no me conformo a esta calidad de vida que estoy llevando. Yo sé que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y tal vez la palabra que Dios te ha hablado a ti. Hay algo mejor para ti. ¿Sabe qué qué es lo que ha pasado? Que nosotros no nos hemos dejado moldear. Que sí estamos inconformes y el Espíritu de Dios coloca inconformidad porque nos muestra gotas, pocos, migajas, voy a decirlo así, de la bendición que Dios quiere tener para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo alcanzarlas? ¿Cómo tenerlas? ¿Cómo aceptar cómo entender esa voluntad de Dios?
Y uno de los pasos que si yo leo únicamente el versículo 2, como lo he hecho siempre, siempre digo, es por un momento de inconformidad. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo el mundo. No estoy de acuerdo con la infidelidad. No estoy de acuerdo con la injusticia. No estoy de acuerdo. Y puedes haber muchas cosas que no nos conformamos. Y no estoy de acuerdo la forma social como el mundo se está en estos momentos dirigiendo. Y no sabemos a quién creerle. Y hay confusión, aún en la misma iglesia. No sabemos cómo actuar ante esta pandemia. Y actuamos según lo que nos dicen las redes sociales. Y en las redes sociales unas cosas son verdad y otras son más las mentiras. Pienso que son más las mentiras que alguna de las cosas que son verdad. ¿Qué es la verdad? Que hay una pandemia. ¿Qué es la verdad? De que la gente se está muriendo. Que es la verdad que el que se descuida le da la pandemia y si no está con Dios se lo lleva simplemente. Algunos van a pasar. Esa es una realidad. Que es la verdad que el país va para una crisis económica muy profunda. Eso es una verdad. Pero ¿cuál es la verdad en Dios? ¿Qué es la que nos interesa? El mundo va en un desenfreno hacia la maldad. Y no hay gobernante, y escúchame bien lo que le digo, no hay gobernante que le solucione el problema en este tiempo. Y eso es lo que tenemos que entender. El único que puede tomar el control de este tiempo es el Señor en tu corazón. Y la paz no empieza por lo exterior, sino por aquí, adentro, por el corazón. La palabra está diciendo antes, Romanos 5:1, otro texto que me fascina. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos buscando. Y usted ve, así el mundo se quiebre a pedazos y la paz de Dios está en tu corazón. Si conoces el propósito de Dios, si no sigue las corrientes de este mundo, sino que se transforma por su poder, por su gracia, por su bendición, yo sé que Dios te saca adelante en medio de todas las cosas que Dios emprende contigo y quiere hacer contigo. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta está en el versículo 1. En los capítulos 10 y 11 está hablando de la grandeza del plan de Dios con Israel y para con los gentiles. No lo voy a leer, es parte de otro estudio. Pero al entrar el capítulo 11, voy a leer el capítulo 11, versículo 36 de Romanos, del libro de Romanos. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son creadas todas las cosas. No es para el diablo. No es ni siquiera para nosotros. Vuelvo y leo. Estoy leyendo Romanos 11, 36. Porque por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y termina diciendo ese versículo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y hay un amén. Que ese amén significa así sea. Acepto. Y al entrar al capítulo 12, acuérdense que en la Biblia, cuando fue escrita inicialmente, no era dividida en versículos y capítulos, sino que era un solo escrito seguido. Y al entrar al capítulo 12, en esta escritura, hay un así que. Si tú has comprendido la soberanía de Dios, el plan de Dios, que es lo que Pablo ha venido presentando en los pasajes anteriores, en el escrito anterior, sabiendo que Dios está al control y que tiene marcados los tiempos y que sabe cómo actuar y que sabe que es lo que necesitamos, conoce el pecado que hay en nosotros, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, pensando en que a Dios pertenecen, el versículo 33 del capítulo 11, me fascina esa exclamación de Pablo, que dice, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán inescrutables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y él se hace una pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Piensa en la omnisciencia, omnipotencia, en la grandeza de Dios. Y luego dice, así que hermanos, la solución que nosotros tenemos, comprendiendo el poder de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Así que lo primero que tienes que hacer, o lo que tienes que hacer, y él hace un ruego, por las misericordias, por la grandeza, por el poder de Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos. Y hay una palabra que es clave en este versículo, y es la palabra sacrificio.
La palabra sacrificio significa algo que nos cuesta. De Jesucristo se habla del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Él por su voluntad, dice la palabra, bien no hubiera querido hacerlo. La pregunta que yo me hago es, ¿qué sacrificio haces tú para aceptar la voluntad de Dios? La palabra sacrificio lleva una connotación de muerte. Sacrificio es muerte. Lean toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, incluyendo el Nuevo Testamento, y siempre la palabra sacrificio es muerte. Cuando tú estás sacrificando algo a Dios, estás renunciando al derecho que tú tienes sobre ello. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los Salmos especialmente dice, sacrifica a Dios alabanza. Y ese sacrificio de alabanza no es otra cosa que cuando el alma no está dispuesta para alabar a Dios, pero la obligo a alabar a Dios. Y el Salmo 103 lo dice claramente, bendice alma mía, una orden, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay cosas que no nos gusta. ¿Te gusta orar? A no ser que se haya sido entrenado o entrenada en la oración y haya practicado todos los días, la oración le va a tener un sabor agradable. De lo contrario, usted pues le dice a la familia, vamos a orar, y si usted se demora orando más de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cuando se das cuenta todos están distraídos, ya están en el teléfono, ya están totalmente salidos y no hay acuerdo. Y en donde no hay acuerdo, no hay respuesta porque es un principio bíblico. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, dice la palabra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. A veces no queremos sacrificar nada. El diezmo es un sacrificio. Pero como pensamos que si sacamos lo que es de Dios no nos va a alcanzar, pues no lo vaya a hacer porque no te va a alcanzar. Es sencillo, son propósitos de Dios. El ofrendar es un sacrificio. ¿O te es fácil coger el dinero y regalarlo? No. No porque Dios necesite, sino porque Él prueba nuestro corazón y prueba que tanto le creemos en la palabra. Y son principios espirituales que están escritos. No lo haga por lo que te dicen, hágalo por convicción, porque estás sacrificando. Y Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias, por lo grande, por lo maravilloso, por todo lo que ha hecho por ti, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando nos reunimos estamos haciendo un sacrificio a Dios. El problema es que hace un año o más de un año, al menos como Iglesia Cristiana Sinaí, no nos hemos reunido, entonces no hemos hecho sacrificio. Es tan rico, ¿no? Pienso yo, que muchos, y no voy a criticarte, no lo voy a tomar tómelo por el lado amable, como dice uno de los cómicos. Es fácil, ¿no? Hacemos el devocional acostaditos en la cama y el pastor que nos enseña la palabra y hasta está lloviendo. Estos días que ha habido tanta lluvia, pues echémonos otra cobijita si está en tierra fría, si está en tierra caliente, pues. Pero en la comodidad de la casa no está llegando la palabra. Pregunto yo, ¿hay sacrificio? ¿Está haciendo un sacrificio vivo a Dios? No. No. Estamos en un momento, por una parte cómodo, porque pues no nos exigen nada. Si quiero leer la Biblia, leo, y si no, pues, ¿quién me va a decir tengo que leerla? Si quiero buscar de Dios, lo busco, y si no, pues, ¿quién me obliga a buscarlo? Si quiero ayunar, ayuno, y si no, ¿quién me va a decir que tengo que ayunar? Es decir, está en estos momentos, pienso que es parte del propósito de Dios, para ver qué tanto tenemos realmente de Dios y cómo enfrentamos la situación que estamos viviendo. Y las situaciones cada día se están empeorando. Y dice la palabra que cada día van a ser peores. Tal vez algunos están diciendo que el Señor reprenda al diablo. Bueno, está escrito en la palabra, léalo. Hay cosas que Dios va a cambiar, hay cosas que no va a cambiar, pero todo lo vamos a poder enfrentar dependiendo de lo dispuestos a sacrificar o al sacrificio que nosotros estemos dispuestos a hacer. ¿Qué es lo que está pidiendo en el versículo ahí de Romanos 12:1 que sacrifiquemos? Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
que no sea esa santidad que a veces procuramos tener cuando venimos a la casa del Señor, respeto a la casa del Señor. No queremos que nadie grite, no queremos que nadie toque el altar, no queremos que nadie toque los celulares, no queremos. Y nos colocamos en una forma religiosa. Sí, porque estamos delante de la presencia del Señor. Ahora yo te hago una pregunta. Piense, ¿Dios está únicamente en los lugares? ¿O está presente donde quiera que tú estés? ¿Es únicamente el altar donde predicamos, el lugar santo? ¿O el lugar santo en donde tú estás porque eres pertenencia de Dios, porque Dios está habitando en su corazón? A veces no aceptamos esa voluntad de Dios. No estamos dispuestos. O a veces jugamos con esa voluntad de Dios y nos parece algo muy sencillo. Que nuestra vida, es lo que está diciendo Pablo, sea un sacrificio constante, sacrificando quizás nuestra propia voluntad. ¿Quién no quisiera estar este fin de semana en una playa, qué sé yo, disfrutando del mar o disfrutando de un lugar campestre, teniendo todas las cosas en su comodidad, estando tranquilo sin que nadie, ojalá mañana fuera festivo y no tuviera que ir a trabajar o tener que trabajar, ojalá no hubiera pandemia, ni protestas en la calle, ni qué sé yo, que tuviéramos libertad y una libertad para hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. Entonces es una lucha de voluntad. ¿Me someto a la voluntad de Dios o hago lo que yo quiero? Por eso me habla que es un sacrificio vivo. Pero es un sacrificio santo. Y santo es apartado. Pero también me dice que eso es agradable a Dios. Que vuestro culto racional, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo hago consciente de que lo estoy haciendo para el Señor. Para que Él se glorifique en mí, para que Él muestre el poder a través de mí, a través de tu vida. ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? Le cuento que por nuestras propias fuerzas es difícil. A Jesús le costó. Y le costó derramar gotas de sangre, y ese sacrificio, esa renuncia a su voluntad la hizo en Getsemaní. Él sabía la cruz que tenía que cargar. Y por eso él dice que en 3 ocasiones va y derrama su alma, igual que Ana que estamos tratando, su alma delante de Dios y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en 3 ocasiones, dice el texto, que va y se postra delante de Dios. Está sacrificando al Padre. Convirtió el lugar en esa prensa, en Getsemaní. Las aceitunas se trituraban 3 veces. El primer aceite que salía, dice la palabra, dicen los que conocen de este proceso, era el aceite que salía para cocinar. El segundo aceite servía más para tratamiento de algunas enfermedades. Pero el tercer aceite, que era el más fino, era el que utilizaban para las lámparas, inclusive las lámparas del templo. Y por eso 3 veces tiene que postrarse delante de Dios a decir: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no que se haga tu voluntad y no la mía. Tengo que ver la copa, si la puede pasar, Señor. Y yo me imagino, no quedó escrito, pero pienso, porque nosotros nos llenamos de argumentos para no hacer un sacrificio. Y pienso que Jesús le decía: Padre, ¿no hay otra forma de hacer esto? Que no tenga que pasar en la cruz, pasar la vergüenza de la cruz. No era solamente solo el dolor de los azotes, de la corona de espinas, de todo lo que tuvo que vivir, sino de la vergüenza de estar desnudo delante de todo el pueblo, colgado en una cruz, porque su manto, dice la palabra, fue repartido entre los soldados, desnudo. Nosotros vemos a un Cristo hecho, que nos han presentado en la iglesia, cubriéndose de sus partes íntimas, pero no fue así. Murió desnudo, dice la palabra. Y era la vergüenza que le estaba cargando. Y él dice: Señor, ¿por qué nos llenamos de argumentos? Y nosotros a veces no queremos someter esa voluntad al Señor y nos llenamos de argumentos, buscamos soluciones. Y hay gente que quiere imponer su voluntad, y la voluntad muchas veces se impone en diferentes formas, o al menos voy a decir 2 de ellas. La primera: impongo mi voluntad gritando. Y aquí se hace lo que yo digo y punto. Y con un grito callamos a los hijos.
Y con un grito callamos a la esposa. Y se impone, aquí mando yo. Entonces no tienen todos que hacer caso porque con un grito callamos a todos. La segunda cosa para justificar imponer nuestra voluntad mejor, es simplemente haciéndonos las víctimas. Es que yo soy el culpable. O mejor, la otra persona es el culpable, la culpable. Ella fue la que falló, ella fue la que ella es la que no me atiende, ella es la que no me ama. Si vamos a hablar de relaciones de hogar, es ella. Y eso no es nuevo, yo lo he dicho muchas veces. Eso nació en Edén. Cuando Dios llama a Adán, ¿qué pasó? Él tenía que rendir cuenta. Señor, la mujer que me diste, ¿para qué me la diste? Ella me hizo pecar. Eva, ven para acá, ¿qué pasó? Yo tampoco, Señor. La serpiente. ¿Para qué creaste la serpiente, Señor? Y somos especialistas en buscar culpables. ¿Cuál es lo que no te ayuda a ofrecer un sacrificio a Dios vivo y santo? Si hablamos de ofrenda, Señor, ¿y con qué van a comer mis hijos? Si hablamos de ayunar al Señor, Señor, la úlcera. Si hablamos de dedicar un devocional al Señor a diario, ay, Señor, es que estoy tan cansado, Señor. ¿Sabe qué es lo interesante de Getsemaní? Que Jesús tuvo solo. Se llevó a supuestamente tres intercesores, los voy a llamar así. 3 intercesores, los más íntimos. Pedro, Jacobo y Juan. El íntimo del círculo de Jesús. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Se que durmieron. Bueno, la Biblia dice que estaban cansados. Pero le tocó solo. Y a lo mejor él pidió respaldo en esas 3 personas para que le ayudaran a ver si tocaban el corazón del Padre para no tomar la copa. Pero ellos, cada vez que vino Jesús, los encontró durmiendo. Y les da una frase que es bien interesante. Él dice, velad y orad, porque el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación. Generalmente la carne, y es el sacrificio que nos está diciendo Pablo aquí en el Romanos capítulo 12, no quiere ser sacrificada. Ese sacrificio me llama a muerte, a morir al yo, a aceptar la voluntad de Dios. Y cuando mi corazón se prepara para aceptar la voluntad de Dios, empiezo a conocer realmente la voluntad de Dios. Mi mente se va a renovar, mis pensamientos, mi entendimiento se renueva. ¿Cómo? Voy a entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y voy a decirle, Señor, está bien, estoy dispuesto a someterme, a pasar por el proceso. Y yo sé que hay hermanos, hay hermanas que están en el proceso de Dios. Lo digo porque yo pasé por procesos. No quería aceptar la voluntad de Dios. Me gustaba lo cómodo. Nunca me gustó. Nunca quise aceptar por mucho tiempo la voluntad de ser pastor. Yo decía, ¿para qué? Para que me traten mal. Para que hagan como le hicieron al pastor fulano de tal. Para que siempre buscaba justificar, Señor, yo no soy siervo. Señor, le predico donde sea. Voy donde sea. Evangelista. Porque voy y predico 2, 3 días en una iglesia y hermanito, aquí te dejo las almas, que Dios los bendiga, chao, hasta luego. Pero cuando el Señor me dijo, no, lo necesito como pastor, tuvo que quebrar algo dentro de mí. Y comprobé solamente así que la voluntad de Dios era que no me conformaba a mi situación, a mi comodidad, que tuve que entender por la renovación del entendimiento cuál es el propósito de Dios. Y solamente así he podido comprobar que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ana, hasta que no quebró su corazón, su dolor, hasta que no quebró sus lágrimas y pidió ayuda a quien podía ayudarle, no pudo obtener la bendición de ser madre de hijos. Y lo expresa en el capítulo 2. Mi corazón se goza ahora en ser madre de hijos. Y entiende lo que dice Dios. Y voy a leer para terminar lo que ella dice en una manera bien interesante. En el capítulo 2 dice, no hay santo, 2:2, según 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Dios. Y luego dice, no multipliquéis palabras de grandeza ni altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Esos son los pretextos, las
los culpables que nosotros buscamos, porque el Dios de todo saber es Jehová. Dios lo sabe todo. Y eso expresa Ana. Qué interesante, esta semana meditamos sobre esto. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se hicieron de poder. Y escuche lo que dice el versículo 5. Los saciados, los que tenían abundancia, se alquilaron por pan, se les acabó la abundancia. Los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, como ella, ha dado a luz. Y la que tenía muchos hijos, refiriéndose a Penina, languidece, enflaquece, se decae. Y hay unas expresiones que a veces es difíciles de comprender, lo que dice el versículo 7. O 6 mejor. Jehová mata y Él es el que da vida. Él hace descender al Seol, al sepulcro, y hace subir del sepulcro. Jehová empobrece cuando el corazón, cuando no se acepta la voluntad de Dios. Igual realmente no es Dios, son sus acciones. Y Él enriquece, Él abate, pero también enaltece. Él levanta del polvo, dice aquí Ana, al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentir, para hacerle sentarse con príncipes y heredar su sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él las afirmó sobre ellas. Hay tanta profundidad que tendríamos que gastar otra hora para explicar, o por lo menos otra hora, todo lo que Ana comprendió, porque comprendió la voluntad de Dios. Miren, hermanos, hay muchas cosas que no se van a caer de nosotros hasta que no quebremos esa dureza de corazón que había en nosotros, de temores, de miedos, que preferimos la angustia a pagar un precio, a dedicarnos o a hacer un sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. Queremos muchas cosas, pero no estamos dispuestos a pagar un precio. El querer Dios salvarnos le costó a su Hijo. ¿Cuánto estás tú dispuesto a ofrecer al Señor? ¿Cuánto estás dispuesta a ofrecer al Señor? Queremos un Dios que nos provea de todas las cosas. Ese es el Dios. Ese sí es Dios. Pero el Dios que exige sacrificio lo desconocemos. Pero no entiende. Y Ana lo está diciendo. Y esta semana lo compartiremos. Que realmente, especialmente esta expresión que dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él la afirmó, o Él afirmó sobre ellas al mundo. Esas columnas son los principios espirituales establecidos por Dios. Espero que Dios traiga sabiduría, entendimiento, y que pueda doblegar tu voluntad a la voluntad de Dios, para que comprendas, para que te incomode, para que digas, Señor, tú tienes cosas mejores para mí, para mi vida. Así es de que me entrego en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. ¿Estás en tormenta? Dios quiere sacar lo mejor de ti. ¿Estás siendo presionado por la angustia que estás viviendo? Dios quiere sacar el mejor aceite de ti, para que comprendas cuál es su propósito y ponerte en el lugar de príncipes, en lugar de sitio de honor, como dijo Ana aquí. ¿Lo aceptas? ¿Estás dispuesto a pasar por el Getsemaní? ¿Estás dispuesta a ofrecer un sacrificio a Dios, sacrificar tu vida delante de Él? No te vas a morir. Después de ese tiempo de presión, de opresión, vas a ver la bendición de Dios. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre precioso, yo te doy gracias, porque tu palabra es tan clara, Señor, que yo sé que hoy estás hablando a muchos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, en los diferentes lugares donde está. Sé que tu presencia está hablando al corazón, Señor. Y yo te pido que esta palabra, Señor, que hemos impartido en esta mañana, Señor, toque el corazón de tus hijas y tus hijos, lo restaure, lo levante, les dirija, Padre, a cada paso que den, Señor. Y que estén dispuestos, Señor, a ofrecer un sacrificio vivo, santo a ti, Padre, para que comprueben cuál es tu buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Padre. Dejo a tu pueblo en tus manos. Sigue ministrando a través de estos medios, Padre, y danos una disposición de nuestro corazón, Señor, para adorarte, para exaltarte y para bendecirte. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te bendigo, te honro en todo momento, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret.
Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Le habló su pastor Island de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Les amamos. Muchas bendiciones para todos.